Hoy les traemos una historia que nos recuerda lo frágil y a la vez lo fuerte que puede ser el vínculo entre un perro y su familia, especialmente en los momentos más difíciles. Hablaremos de un perro que pasó 6 largos años luchando contra una enfermedad que poco a poco fue apagando su energía, pero nunca su espíritu. Acompañaremos a este noble animal en su batalla, y veremos cómo la esperanza y el amor incondicional se convierten en su mayor refugio. Te invitamos a quedarte hasta el final de esta historia conmovedora y a suscribirte al canal para no perderte las próximas narraciones, llenas de emociones y aprendizajes. También queremos que formes parte de la conversación, así que deja en los comentarios la frase "La fuerza del amor supera cualquier dolor", para recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, el cariño siempre está presente. Todo comenzó cuando Rocky, un hermoso perro mestizo de color miel, tenía apenas 3 años. Era un animal lleno de energía, con una mirada vivaz y un carácter juguetón. Su familia lo había adoptado cuando era apenas un cachorro, y desde ese momento se convirtió en el centro de su hogar. Siempre estaba corriendo por el jardín, persiguiendo las mariposas, jugando con los niños, o simplemente disfrutando de las caminatas largas junto a su dueño. Parecía un perro sano, feliz y en plena forma. Nadie podía imaginar que algo en su interior comenzaría a cambiar tan pronto. Fue al final de un verano cuando Rocky comenzó a mostrar los primeros signos de que algo no estaba bien. Empezó a cansarse más rápido de lo normal. Las caminatas que antes disfrutaba tanto ahora lo dejaban agotado, y en lugar de correr de un lado a otro, prefería quedarse tumbado bajo la sombra, observando el mundo a su alrededor sin participar. Su familia, al principio, no le dio demasiada importancia. Pensaron que quizás solo estaba fatigado por el calor del verano o que estaba pasando por una fase temporal. Pero poco a poco, esas pequeñas señales comenzaron a volverse más constantes. El primer episodio grave ocurrió una tarde mientras Rocky jugaba con una pelota en el jardín. De repente, se desplomó en el suelo, jadeando pesadamente, incapaz de levantarse. Su dueño corrió hacia él, alarmado, y lo llevó inmediatamente al veterinario. Allí, después de una serie de exámenes, el diagnóstico fue devastador. Rocky tenía una enfermedad degenerativa, una condición rara que afectaba su sistema muscular y poco a poco iría debilitándolo. Los veterinarios no pudieron dar una estimación precisa de cuánto tiempo viviría, pero sabían que el camino que le esperaba sería difícil. No había una cura, solo podían intentar ralentizar el avance de la enfermedad con tratamientos que ayudarían a controlar los síntomas. El impacto de la noticia golpeó fuerte a la familia. Rocky, ese perro lleno de vida que había sido su compañero incondicional, ahora enfrentaba una batalla que ninguno de ellos había anticipado. Al principio, se negaron a aceptar la realidad. Es fuerte, es joven, decían, aferrándose a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, los médicos se equivocaban o que Rocky podría superar la enfermedad con su energía de siempre. Pero con el tiempo, las pruebas y los síntomas crecientes, se dieron cuenta de que tendrían que aprender a vivir con esa nueva realidad. Durante ese primer año, la vida de Rocky y su familia cambió radicalmente. Las largas caminatas que tanto disfrutaban se volvieron cada vez más cortas. Rocky ya no tenía la fuerza para correr como antes, y había días en que ni siquiera quería salir de casa. Comenzó a perder peso lentamente, y sus ojos, aunque aún brillantes, reflejaban a veces una tristeza profunda, como si supiera lo que le estaba sucediendo. Los niños de la casa, que lo adoraban, también notaron el cambio. Al principio intentaban jugar con él, pero cuando veían que Rocky no respondía de la misma manera, se sentían confundidos y tristes. A pesar de todo, Rocky seguía luchando. Había días mejores, en los que parecía recuperar parte de su antigua energía. En esas ocasiones, su familia aprovechaba al máximo para salir al parque o jugar con él en el jardín. Aunque el tiempo para esas actividades era cada vez más corto, esos momentos eran valiosos, como pequeños destellos de esperanza que les recordaban al Rocky que siempre habían conocido. El tratamiento al que lo sometieron incluyó medicinas para el dolor y vitaminas para intentar fortalecer sus músculos. Sin embargo, los efectos secundarios eran inevitables. A veces, Rocky se mostraba irritable o desganado, como si las propias medicinas le estuvieran causando un nuevo tipo de sufrimiento.
pero nunca se quejaba. A pesar de su dolor, siempre estaba allí para su familia, recibiendo caricias, moviendo la cola ligeramente cuando veía a sus dueños entrar por la puerta, y brindándoles esa mirada fiel que decía más que cualquier palabra. Incluso en los días más difíciles, su lealtad y amor incondicional nunca flaqueaban. Sus noches también comenzaron a cambiar. Antes, Rocky solía dormir tranquilo a los pies de la cama de su dueño, pero con la enfermedad avanzando, había noches en las que no podía descansar bien. Se levantaba inquieto, como si su propio cuerpo le impidiera relajarse. En esas noches, su dueño se despertaba también, bajaba de la cama y se sentaba junto a él en el suelo, acariciándole el lomo con suavidad, intentando transmitirle algo de paz. No hablaban, no hacía falta. Solo el contacto, esa compañía silenciosa, era suficiente para que ambos sintieran que, aunque las cosas estaban cambiando, el amor entre ellos seguía intacto. El veterinario les advirtió que sería un proceso largo. El primer año era solo el comienzo de una travesía que pondría a prueba a toda la familia. A medida que el tiempo pasaba, tendrían que adaptarse cada vez más a las necesidades de Rocky, brindándole no solo cuidados médicos, sino también el apoyo emocional que tanto necesitaba. Y eso es exactamente lo que hicieron. Se volcaron en él, dándole todo el cariño posible, sabiendo que cada día juntos era un regalo. Ese primer año fue una lección de fortaleza para todos. Ver cómo Rocky, a pesar de su debilidad, seguía adelante, les enseñó lo que significa realmente el amor incondicional. Incluso cuando su cuerpo no respondía como antes, su alma seguía siendo la misma. Y aunque la familia sabía que el futuro no sería fácil, estaban decididos a acompañarlo en cada paso del camino, sin importar lo difícil que se volviera. Hasta aquí llega la primera parte de esta historia. Si te ha conmovido y quieres saber más sobre cómo Rocky y su familia enfrentaron los años siguientes, no olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación. Comparte tus pensamientos en los comentarios y deja la frase "el amor es más fuerte que el dolor", para recordar que, en los momentos más duros, el amor es lo que nos sostiene. El segundo año de la enfermedad de Rocky comenzó con la misma incertidumbre con la que había terminado el primero. La familia se había adaptado a una rutina donde sus cuidados eran lo primordial, pero cada día traía nuevos retos. El declive en su salud era lento, casi imperceptible a simple vista, pero constante. Las fuerzas que alguna vez habían sido su mayor distintivo ahora se desvanecían como la luz de un atardecer. La vitalidad que había caracterizado sus primeros años parecía un recuerdo distante, pero su espíritu seguía allí, fuerte, luchando con todo lo que tenía. Los paseos, que habían sido parte esencial de su vida diaria, ya no eran posibles como antes. Si bien Rocky seguía mirando la puerta con ansias cada vez que se agarraba la correa, sabía que no podía caminar más allá del jardín. Sus patas, que antes lo llevaban corriendo por kilómetros, ahora le fallaban. Bastaban unos pocos pasos antes de que su respiración se volviera pesada y su cuerpo comenzara a temblar ligeramente, agotado por el esfuerzo. A pesar de su evidente cansancio, siempre intentaba hacer el máximo esfuerzo para acompañar a su familia, como si no quisiera dejar de ser ese compañero fiel que siempre había sido. La familia, tratando de mantener su calidad de vida lo mejor posible, decidió transformar una pequeña parte del jardín en un espacio especial para él. Plantaron flores alrededor de un área sombreada, colocaron una cama mullida bajo el viejo árbol de roble, donde Rocky solía descansar cuando aún tenía fuerzas. Le gustaba estar allí, observando la vida a su alrededor, aunque ya no pudiera participar de la misma manera. A veces, los niños se sentaban a su lado, contándole historias o simplemente acariciándolo, conscientes de que el tiempo con él era precioso. Los niños, quienes en su inocencia no podían comprender completamente la gravedad de la situación, empezaron a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué Rocky ya no quiere correr? ¿Va a mejorar pronto? Cada pregunta era como una daga en el corazón de sus padres, quienes, a pesar de querer protegerlos, sabían que la verdad no podía esconderse por mucho tiempo. Intentaban explicarles con palabras sencillas que Rocky estaba enfermo, que no era como un resfriado que se cura con el tiempo, sino algo mucho más complicado. Pero él sigue siendo muy valiente, les decían, y estamos haciendo todo lo posible para que sea feliz.
Era una verdad que ellos mismos intentaban asimilar cada día. Una de las cosas más difíciles de ese año fue aceptar que Rocky ya no podía subir las escaleras. Desde que era un cachorro, había dormido en la habitación de sus dueños, a los pies de la cama, como si quisiera estar cerca para protegerlos. Pero ahora, cada peldaño era un obstáculo insalvable. Intentó varias veces subir, jadeando con cada paso, pero su cuerpo simplemente no podía. Una noche, después de verlo luchar, su dueño decidió que ya no podían permitirle esforzarse tanto. Bajó una de las camas al salón, junto a la suya, para que pudieran dormir juntos de nuevo, sin que Rocky tuviera que subir escaleras. Así, aunque las noches eran más incómodas para los humanos, sabían que estaban haciendo lo correcto por su fiel amigo. El veterinario seguía siendo una figura recurrente en sus vidas. Cada visita traía consigo nuevas recomendaciones y ajustes en el tratamiento. Rocky ahora tomaba una gran cantidad de medicamentos, pastillas para el dolor, vitaminas para intentar mantener algo de fuerza en sus músculos, e incluso algunos suplementos que, aunque caros, prometían darle algo más de tiempo con una mejor calidad de vida. Sin embargo, los efectos secundarios eran cada vez más evidentes. Su apetito disminuía en algunos días, y aunque trataban de prepararle su comida favorita, a veces apenas probaba bocado. Los días en los que comía con normalidad eran una pequeña victoria, y la familia se llenaba de esperanza cuando lo veían disfrutar aunque fuese por un momento. Hubo noches especialmente duras. Rocky, que antes dormía profundamente, ahora se despertaba en medio de la madrugada, inquieto. Sus patas temblaban levemente, y jadeaba con la boca abierta, como si intentara calmar un dolor que no podía expresar con palabras. En esos momentos, su dueño se levantaba, encendía una pequeña lámpara, y se sentaba junto a él. Le acariciaba suavemente el lomo, sintiendo como sus músculos se tensaban y luego se relajaban poco a poco. No sabían cuánto sufría realmente, pero estaban allí, intentando transmitirle calma con su presencia. En esos momentos, el silencio entre ambos era más elocuente que cualquier palabra. A medida que el año avanzaba, Rocky también comenzó a perder la capacidad de saltar al sofá, un lugar donde solía acurrucarse con los niños a ver televisión o simplemente dormir a sus pies. Los padres, anticipando este cambio, le compraron una rampa para que pudiera subir sin tener que saltar, pero con el tiempo, incluso eso se volvió un esfuerzo demasiado grande para él. Así que comenzaron a sentarse en el suelo junto a él, en lugar de invitarlo al sofá. Adaptaron su mundo al suyo, haciendo lo posible por mantener esos momentos de cercanía que tanto significaban para todos. La Navidad de ese año fue especialmente emotiva. Sabían, aunque no lo decían en voz alta, que podría ser la última de Rocky con ellos. Así que lo incluyeron en todas las actividades, desde la decoración del árbol hasta las fotos familiares. Le colocaron un pequeño gorro navideño y lo rodearon de cariño y atenciones. Aunque Rocky no entendía del todo lo que significaba esa época del año, sí percibía el amor que lo envolvía. A pesar de su enfermedad, en ese momento parecía feliz, rodeado de las personas que más amaba. Durante las semanas que siguieron, el invierno fue especialmente duro para Rocky. El frío hacía que sus articulaciones dolieran más, y sus paseos al jardín se hicieron más cortos, pero la familia seguía allí, brindándole todo el apoyo que podían. Y aunque sabían que lo más difícil aún estaba por venir, cada día juntos era una oportunidad para crear un nuevo recuerdo, un nuevo gesto de amor, y sobre todo, un recordatorio de que la vida, aunque frágil, es valiosa hasta el último momento. Rocky, con su mirada noble y su espíritu incansable, continuó luchando, y aunque el tiempo seguía su curso, la conexión entre él y su familia solo se hacía más fuerte. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en esta historia de lucha y amor incondicional. No olvides suscribirte al canal para no perderte la continuación, y si esta historia te ha tocado el corazón, deja en los comentarios la frase "el amor es más fuerte que el dolor", para recordarnos a todos que, aunque la vida puede ser dura, el cariño que compartimos es lo que nos sostiene. El tercer año de la enfermedad de Rocky comenzó con un aire de resignación, pero también con una dosis extra de esperanza. La familia ya había pasado por 2 años duros, ajustándose a la nueva realidad,
pero seguían buscando maneras de hacer más llevadera su situación. Aunque sabían que su salud se iba deteriorando poco a poco, también comprendían que cada día a su lado era un regalo que debían valorar. Una de las cosas más difíciles en esos primeros meses fue notar que Rocky había comenzado a perder más movilidad en sus patas traseras. Si bien antes lograba caminar lentamente por el jardín o moverse por la casa con cierta dificultad, ahora incluso eso era un desafío. Sus patas se doblaban bajo su propio peso, y su dueño tenía que ayudarlo a levantarse. A veces, simplemente no podía hacerlo solo, lo cual causaba frustración en el perro, acostumbrado a su independencia. Era doloroso ver cómo Rocky, que alguna vez fue un torbellino de energía y agilidad, ahora dependía tanto de la ayuda de su familia para tareas tan simples como levantarse. La familia decidió tomar una decisión difícil, pero necesaria: buscar una silla de ruedas especial para perros. La primera vez que Rocky la usó, fue un momento agridulce. Por un lado, le daba la oportunidad de moverse nuevamente con cierta libertad, permitiéndole pasear un poco por el jardín o la calle sin el esfuerzo de usar sus patas traseras. Pero por otro lado, la imagen de él, un perro tan noble y fuerte, necesitando de una máquina para moverse, fue un recordatorio doloroso de lo mucho que había cambiado su vida. Sin embargo, a Rocky no le importaba. Cuando lo colocaban en la silla, movía su cola, emocionado por volver a moverse, y eso era suficiente para que la familia supiera que habían tomado la decisión correcta. Esos primeros meses con la silla de ruedas fueron, en cierto modo, un respiro para todos. Aunque los paseos eran cortos y no siempre fáciles, la sonrisa de los niños al ver a Rocky moverse de nuevo y su entusiasmo por explorar el mundo a su alrededor les devolvía un poco de la alegría que habían perdido. Le compraron una pelota especial, más suave y ligera, que Rocky podía empujar con su hocico, y aunque ya no podía correr tras ella, el simple hecho de interactuar con su entorno le daba una chispa de felicidad. Sin embargo, con el avance de la enfermedad, también comenzaron a aparecer nuevos síntomas. Rocky, que antes había sido siempre un perro de buen apetito, comenzó a rechazar la comida con mayor frecuencia. Los veterinarios sugirieron cambios en su dieta, probando diferentes tipos de alimentos blandos y fáciles de digerir. Pero había días en los que simplemente no quería comer. La familia, preocupada, intentaba tentarlo con trozos de pollo o carne cocida, pero a veces ni siquiera eso lo animaba. Estos momentos eran devastadores, porque sabían que sin el alimento necesario, su cuerpo se iría debilitando aún más rápido. Durante ese tercer año, las visitas al veterinario se volvieron más frecuentes. Cada consulta traía nuevos exámenes, nuevos medicamentos y nuevas dosis de realidad. Sabían que estaban haciendo todo lo que podían, pero también comprendían que la batalla contra la enfermedad estaba, en gran medida, fuera de sus manos. Lo único que podían controlar era la calidad del tiempo que pasaban con él, y por eso se esforzaban en hacerlo sentir amado y cómodo, a pesar de las dificultades. Las noches seguían siendo especialmente complicadas. Había noches en que Rocky no podía encontrar una posición cómoda para dormir debido al dolor en sus articulaciones. Aunque su familia le había comprado una cama ortopédica especial, diseñada para aliviar la presión en sus huesos, había noches en que ni siquiera eso parecía ayudar. Los gemidos suaves que emitía en medio de la noche rompían el corazón de todos. Muchas veces, su dueño se quedaba despierto con él, sentado en el suelo junto a su cama, acariciándole suavemente el lomo hasta que el cansancio finalmente lo vencía y lograba conciliar el sueño, aunque fuera solo por unas pocas horas. A lo largo de ese año, la familia comenzó a enfrentar una realidad aún más dura. Sabían que el final estaba más cerca de lo que les gustaría admitir. Cada día, aunque lleno de amor, estaba teñido por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más tendrían a Rocky con ellos. Decidieron entonces hacer una lista de todas las cosas que podían hacer para darle los mejores momentos en los días que le quedaban. Querían que esos últimos meses estuvieran llenos de recuerdos felices, de momentos que pudieran atesorar para siempre. Una de las primeras cosas que hicieron fue llevarlo a su lugar favorito, la playa. Desde que era un cachorro, Rocky había amado el mar. Le encantaba correr por la arena, chapotear en las olas y perseguir las gaviotas que volaban bajo. Sabían que ya no podría correr ni jugar como antes,
pero querían darle la oportunidad de sentir la brisa del mar una vez más. Así que un fin de semana, lo cargaron en el coche, con su silla de ruedas y todos los suministros que necesitaban, y lo llevaron a la playa. Cuando llegaron, la reacción de Rocky fue inolvidable. Aunque sus patas traseras estaban casi inmóviles, movía la cola con una energía que no habían visto en mucho tiempo. Lo colocaron en su silla de ruedas y lo llevaron hasta la orilla del mar. Las olas tocaban suavemente sus patas, y él cerraba los ojos, disfrutando del sonido del agua y la sensación de la arena bajo sus pies. Fue uno de esos momentos donde, a pesar de todo, la familia sintió una profunda gratitud por tenerlo con ellos. Sabían que el tiempo no estaba de su lado, pero en ese momento, nada más importaba. Ese día en la playa fue uno de los momentos más felices del año. Rocky pasó la tarde mirando el horizonte, rodeado de su familia, y por un instante, todos pudieron olvidar la enfermedad que lo había estado consumiendo. Fue un respiro en medio de una batalla que, aunque sabían que no podían ganar, seguían enfrentando con todo el amor y la fuerza que tenían. A medida que el año avanzaba, la salud de Rocky continuaba deteriorándose. Aunque seguía luchando, había más días en los que se mostraba cansado, en los que prefería quedarse acostado en su cama, sin moverse demasiado. La familia empezó a notar que los días buenos eran cada vez menos frecuentes, y los malos comenzaban a ser la norma. Sin embargo, Rocky seguía siendo el mismo perro amoroso de siempre. Incluso en sus peores días, cuando apenas podía levantarse, movía la cola cada vez que alguien se acercaba a acariciarlo. Su espíritu seguía intacto, incluso cuando su cuerpo no lo estaba. El tercer año llegó a su fin con una mezcla de sentimientos. La familia había aprendido a vivir con la enfermedad, pero también sabía que el tiempo con Rocky era limitado. Sabían que pronto tendrían que enfrentarse a la decisión más difícil de todas, pero por ahora, se aferraban a cada pequeño momento, cada caricia, cada mirada llena de amor. El cuarto año de la enfermedad de Rocky marcó un cambio definitivo en su vida y en la de su familia. Lo que había comenzado como un lento declive se había convertido en una batalla diaria por mantener su bienestar. Las visitas al veterinario ya no eran para buscar curas milagrosas o tratamientos nuevos. Ahora, se enfocaban exclusivamente en manejar el dolor y en asegurarse de que Rocky estuviera lo más cómodo posible. Había una aceptación silenciosa de que el tiempo que les quedaba juntos era cada vez más corto, pero la familia no se rendía. Si algo seguía siendo fuerte en todo ese proceso, era el lazo de amor que los unía. Los días buenos de Rocky se volvieron cada vez más escasos. Las pequeñas señales de alegría, como mover la cola o tratar de levantarse para recibir a sus dueños cuando llegaban a casa, comenzaron a desaparecer. Ahora, la mayor parte de su tiempo la pasaba acostado, observando a su familia con esos ojos llenos de ternura y agradecimiento, aunque su cuerpo ya no le respondiera como antes. Aunque su espíritu seguía siendo el de un perro noble y valiente, su cuerpo simplemente ya no podía seguirle el ritmo. El invierno de ese año fue especialmente duro. Rocky, que había soportado valientemente las estaciones anteriores, empezó a tener problemas para regular su temperatura corporal. Incluso con mantas y calefactores, parecía que nunca lograba calentarse lo suficiente. Cada mañana, al despertar, sus patas temblaban y sus respiraciones se hacían más profundas y prolongadas. Aunque sus dueños se levantaban varias veces durante la noche para comprobar cómo estaba, sabían que la enfermedad estaba ganando terreno de una manera implacable. A pesar de todo, la familia seguía haciendo todo lo posible por darle momentos felices. Hubo días en que le llevaban al parque, aunque solo fuera para que pudiera sentir la brisa en su cara o ver a otros perros jugar a lo lejos. Aunque ya no podía unirse a ellos, Rocky seguía observando con atención, como si todavía fuera parte de ese mundo. A veces, los niños se sentaban a su lado y jugaban con pequeñas pelotas cerca de él, para que no se sintiera excluido. Aunque Rocky no podía moverse demasiado, siempre intentaba estar presente, mostrando que su amor por la familia seguía intacto. A mitad de ese cuarto año, ocurrió un momento que quedaría grabado para siempre en la memoria de todos. Fue una tarde de primavera, cuando el clima comenzó a mejorar y el sol empezó a brillar con más fuerza. La familia decidió llevar a Rocky al parque, como habían hecho tantas veces antes.
Sin embargo, ese día fue diferente. Parecía que Rocky, a pesar de todo, quería mostrarles que todavía tenía algo de energía guardada. Cuando llegaron al parque, lo colocaron en su silla de ruedas y comenzaron a caminar despacio por los senderos. Rocky, con su mirada siempre alerta, observaba todo a su alrededor con una calma serena. De repente, mientras pasaban por un pequeño grupo de niños jugando con una pelota, Rocky se animó. Por un instante, su viejo espíritu travieso y juguetón resurgió. Los niños lanzaron la pelota en su dirección, y Rocky, como si por un momento olvidara su enfermedad, trató de alcanzarla con su hocico. Aunque no pudo correr ni moverse rápido, la expresión de su rostro lo decía todo. Aún quería ser parte de la vida, de los juegos, de los momentos felices que alguna vez lo definieron. La familia, al verlo, no pudo evitar emocionarse. Fue un momento pequeño, pero para ellos, fue un recordatorio de la fuerza interior de Rocky y de todo lo que había significado para sus vidas. Sin embargo, ese mismo año trajo consigo los momentos más difíciles. Con el tiempo, el dolor de Rocky se volvió más evidente. A pesar de los medicamentos y el amor de su familia, había días en los que apenas podía levantarse. Las noches eran las más duras, cuando los gemidos suaves que emitía en sueños rompían el silencio de la casa y llenaban de tristeza a quienes lo escuchaban. La familia, que había hecho todo lo posible por alargar su vida con calidad, sabía que se acercaba la hora de tomar una decisión dolorosa, pero inevitable. El 5.º año de su enfermedad fue el más desafiante. La familia, que había luchado con todo su corazón para mantener a Rocky lo más cómodo posible, empezó a notar que su calidad de vida se estaba desvaneciendo rápidamente. Las consultas con el veterinario eran más difíciles. Las palabras que antes traían esperanza, ahora traían consuelo en la aceptación. Han hecho todo lo que podían, les decía el veterinario. Ahora, es cuestión de asegurarse de que no sufra más de lo necesario. Fue entonces cuando la familia, después de muchas lágrimas y largas noches de reflexión, decidió que la mejor manera de demostrarle su amor a Rocky era dejarlo ir. No fue una decisión tomada a la ligera, y cada miembro de la familia se enfrentó a ese dolor a su manera. Pero todos sabían que Rocky había sido el perro más valiente, más leal y más amoroso que podrían haber imaginado. Y lo último que querían era que sufriera más. Llegó el día en que la familia tuvo que despedirse de Rocky. Fue una mañana soleada, la misma luz cálida que había iluminado tantos días felices a lo largo de los años. Decidieron pasar ese último día con él de la forma más tranquila y amorosa posible. Le prepararon su comida favorita, lo rodearon de sus juguetes más queridos, y se aseguraron de que cada miembro de la familia pasara un momento a solas con él, acariciándolo, hablándole, agradeciéndole por todo el amor que había dado. Cuando llegó el momento, el veterinario fue a la casa, para que Rocky pudiera partir rodeado de su familia, en el lugar donde siempre había sido feliz. Mientras se recostaba en su cama favorita, con la cabeza apoyada en el regazo de su dueño, el ambiente estaba lleno de tristeza, pero también de un profundo agradecimiento. A pesar de todo el dolor, había una certeza reconfortante. Rocky había tenido una vida plena, llena de amor y de momentos inolvidables. Y aunque su cuerpo ya no podía seguir, su espíritu seguiría viviendo en los corazones de todos los que lo habían amado. Ese día, cuando Rocky cerró los ojos por última vez, el silencio que quedó en la casa fue ensordecedor. Pero al mismo tiempo, había paz. Paz porque sabían que Rocky ya no sentía dolor, paz porque lo habían amado hasta el último momento, y paz porque sabían que, de alguna manera, siempre estaría con ellos. Los meses que siguieron a la partida de Rocky fueron difíciles. La casa, que alguna vez había estado llena de su energía y su presencia, se sentía vacía sin él. Los niños, en particular, tardaron en acostumbrarse a su ausencia. Habían crecido con Rocky, y su partida dejó un vacío profundo. Pero la familia encontró consuelo en los recuerdos, en las fotos, en las historias que se contaban unos a otros sobre los momentos que habían compartido con él. Sabían que, aunque Rocky ya no estaba físicamente con ellos, su amor y su lealtad seguirían siendo una parte fundamental de sus vidas. El legado de Rocky no se limitaba a los años que había vivido, sino a las lecciones de amor incondicional,
de resiliencia y de gratitud que había dejado atrás. Cada vez que la familia pensaba en él, no recordaban solo el dolor de su enfermedad, sino también la alegría que les había traído, su valentía frente a la adversidad y su capacidad para seguir amando a pesar de todo. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos por acompañarnos en esta emotiva historia. No olvides suscribirte al canal si no quieres perderte las próximas historias llenas de amor y reflexión.